Hola a todos, mi nombre es Mariluz Macías y esto es Entrenamiento Profético. Bueno, lo que vamos a hablar en este vídeo es acerca del discernimiento de espíritus, ¿vale? Es un tema muy interesante, al igual que el tema que habla acerca del don de las lenguas y la interpretación de lenguas. Así que si este tema te gusta, si tienes inquietud para saber acerca de él, no te vayas y enseguida comenzamos. Bueno, el discernimiento de espíritus es la capacidad que Dios da a algunas personas para ver con claridad en el mundo espiritual. Estas personas tienen la capacidad, como digo, de parte de Dios para ver qué espíritus están influenciando a algunas personas, ya sea dentro de la persona o fuera de ellas, ¿vale? Porque es posible que haya ese tipo de influencia sobre algunas personas, pero también sobre pueblos, sobre ciudades, sobre naciones. Este don es muy bueno, muy efectivo cuando está siendo, digamos, manifestado en los intercesores, porque ayuda muchísimo que en el momento de estar intercediendo por una persona, poder captar qué es el espíritu que está haciendo que la situación se genere en esa persona, esa situación por la que estamos intercediendo. Luego, los intercesores que llevan ya el ámbito de interceder por pueblos, interceder por naciones, interceder, digamos, también por alguna ciudad específicamente, estas personas tienen la capacidad de poder percibir, incluso llegar a ver, no solamente el sentir, pero también llegar a ver el espíritu que se mueve en ese lugar, en ese entorno o en esa persona. Y estas personas tienen la capacidad de parte de Dios para poderlo ver en circunstancias muy cotidianas. Por ejemplo, cuando están viendo la televisión, cuando estás escuchando música, en medio de una conversación, porque realmente se podría comparar que son como radares que son capaces de captar en cada momento qué es lo que se está moviendo, qué influencia está operando en esa circunstancia, en ese momento. Entonces tenemos que recordar que esto no tiene que ver solamente con demonios, sino también con el ver ángeles. Podemos recordarlo, por ejemplo, en lo que habla la palabra de Dios en Segunda de Reyes, allá en el capítulo 6, donde Eliseo está diciéndole a su criado que no tiene que tener temor porque es mucho más el ámbito espiritual que viene con ellos que el enemigo que está viendo con sus ojos físicos. Y aquí Eliseo hace una oración y le dice a Dios: te ruego que abra sus ojos para que vea que son más los que están con nosotros, ¿vale? Porque en esa circunstancia el criado de Eliseo estaba un poco asustado porque veía un gran ejército, pero no estaba viendo que había una grandísima operación angelical, carros de fuego, que es obviamente ángeles que venían a favor de ellos, de Eliseo, y el criado no podía verlos porque no tenía el discernimiento de espíritus, no lo tenía abierto. Pero en el momento que Eliseo ora, este criado puede verlo y se da cuenta que es infinidad de ayuda angelical la que estaba alrededor de ellos. Así que de eso se trata, no solamente de ver demonios, sino también de ver la parte angelical. Y eso es el discernimiento de espíritus. Bueno, la palabra de Dios nos habla de diversos géneros de lenguas. Entonces, hay 3 géneros de los cuales voy a hablar muy rápidamente, ¿vale? Uno de ellos es el género de lenguas que es esas lenguas personales. Son las lenguas con las que nosotros nos comunicamos con Dios, con nuestro Padre. Ese lenguaje que realmente no entendemos muy bien lo que le decimos, pero que es para que nosotros tengamos esa relación con Él y eso nos edifica. Y eso está escrito, y lo voy a leer rapidísimamente, en 1 Corintios 14, 2. Y dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, ese es el tipo de lenguas personales. No sabes lo que estás diciendo, pero te estás edificando porque estás hablando con Dios. Luego vienen las lenguas que son dialectos.
hay personas que tienen la capacidad en momentos específicos de que esas lenguas angelicales que no se entienden tomen exactamente la forma, salgan, digamos, en forma de un dialecto. A lo mejor una persona que está en una aldea donde en esa aldea hay una persona que solamente habla su lenguaje, digamos, nativo, pero no habla el lenguaje común de la mayoría. Si el Señor quisiera hablarle algo, puede usar a la persona que está predicando, por ejemplo, y mientras hablan lenguas, hacer que esas lenguas salgan en forma de esa lengua nativa. Y esta persona que no conoce el lenguaje de, digamos, todo el pueblo, sino solo su lenguaje nativo, podrá escuchar lo que el Señor quiere decir en su lenguaje nativo, y esas son las lenguas que son como idiomas. Puede ser que una persona no sepa hablar ruso y vaya a Rusia a hablar en inglés con su traductor. Y de repente empieza a hablar en lenguas, el traductor obviamente no puede traducir esto, pero cuando empieza a hablar en lenguas, esas lenguas toman ese idioma ruso y termina hablando en un ruso perfecto que personas podrán entender. Entonces esos son las lenguas que son idiomas o dialectos. Y otras que son las que vamos a hablar más adelante, tienen que ver con las lenguas que son para interpretación. Estas van unidas a lo que es el don de interpretación de lenguas. Bueno, como comentaba, estas últimas lenguas, que son las lenguas para interpretación, son las lenguas que se usan para que la congregación pueda ser, digamos, edificada. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros hablamos en lenguas y entra una persona indocta o una persona que no conoce, no tiene por qué entender las lenguas, pues realmente no va a ser edificada. Pero si entramos a dar un mensaje en lenguas y hay una persona que sí que las puede, digamos, traducir, interpretar, entonces será de edificación. Por eso este último se da solamente en algunas congregaciones y es muy útil. A lo mejor el Señor quiere dar un mensaje profético, la persona empieza a hablar en lenguas y otra persona empieza a escuchar lo que la persona está diciendo, lo interpreta y da el mensaje. Entonces sería como un trabajo conjunto en equipo. Quién suelta el mensaje en lenguas, quién lo interpreta, y así al dar la interpretación, lo que ese mensaje quería decir, las personas de la congregación o del entorno donde se encuentren van a ser edificadas, porque esas lenguas sí se van a entender, que no es lo mismo que las lenguas personales que solamente las entiende el Padre, nosotros ni siquiera las entendemos, las puede entender el Señor Jesús, el Espíritu Santo, pero nosotros no llegamos a entenderlas, aunque a veces se nos da la capacidad de poder entender lo que estamos hablando con Dios, ¿vale? Pero eso es en muy pocas ocasiones, a menos que el Señor lo haya dado como un don añadido, ¿no? Las personas que tienen interpretación de lenguas pueden escucharse hablar en lenguas e interpretarse a sí mismo, y luego cuando hablan para la congregación otras personas también interpretan lo que las otras personas dijeron para la congregación. Pero como digo, es un don aparte, son dos dones diferentes, el de diferentes géneros de lenguas y el de interpretación de lenguas. Pero es fabuloso porque cuando operan juntos son de muchísima edificación y traen mucha riqueza y mucha revelación al pueblo de Dios. Bueno, y para terminar, decirte que espero tus comentarios. Ya sabes que te puedes suscribir si no lo has hecho aún. Cada viernes estaré publicando vídeos. Tienes también mis otras redes sociales que te van a salir ahí para que me puedas seguir durante el resto de semana. Y bueno, un abrazo para Lina, que ha estado por ahí dejándome sus comentarios. Espero que Lina te haya valido los ejemplos que he dado. Y hasta la próxima. Las personas que me vayan dejando sus comentarios los estaré saludando así en los vídeos que pueda. Y un abrazo también para Luz Marina, que me ha dejado sus comentarios. Y bueno, creo que María del Mar también. Así que un abrazo para ellas, un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo. A seguir creciendo y entrenándonos juntos. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.